Bien, continuando con el comentario del libro de Terneke, sigo entonces con la lectura de las anotaciones relacionadas con el libro de Aprender Relational Frame Theory, la teoría del marco relacional. Entonces, bueno, tenemos aquí, eh, continuamos con las anotaciones. Mm, dos aquí que son de gran importancia, el contextualismo funcional, obviamente en tanto que conductismo, enfatiza dos elementos esenciales de, del- pues, de la perspectiva conductual, ¿no? El primero es que el comportamiento o la conducta siempre debe entenderse en relación con el contexto en el que se genera. No hay ninguna posibilidad de comprensión de la conducta por fuera del entorno, por fuera del setting en el que se presenta. Esto mm, tiene una implicación, y es que la conducta de los organismos, incluidos los seres humanos, no es una conducta independiente, no es una conducta que se dé de una manera absolutamente autónoma y que sea totalmente atribuible al sujeto que se supone que la está emitiendo, sino que se atribuye a la interacción de ese sujeto, en tanto que organismo, con el entorno. Y lo segundo es que para entender e influenciar el comportamiento es fundamental acudir a la función. Sin la comprensión de la función de la conducta, sin la comprensión de por qué una conducta está resultando reforzante o está resultando castigante, no hay manera de lograr generar modificaciones al respecto. Ese es un error común, quedarse en el análisis de la topografía, eh, qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se afinca uno en cosas como el estilo de apego, por ejemplo, ¿no? Pues sí, el estilo de apego puede implicar unos patrones de distanciamiento o puede implicar unos patrones de, de aferramiento particulares, pero en últimas, pues esa topografía es solo una topografía. La pregunta es, ¿cuál es la función? La función muy probablemente tiene que ver con la gestión, bien, de eventos internos, de las emociones que se están produciendo, bien de ciertos contextos relacionales que se están dando. De hecho, hoy en día la teoría del apego ha avanzado hacia la comprensión de que primero, se pueden tener distintos tipos de apego con distintas personas y segundo, en últimas, el tipo de apego sería sobre todo una estrategia de relacionamiento. Eso pues justifica tanto más, ¿no? Si hay ese nivel de variabilidad y si se sabe que se trata de una estrategia de relacionamiento, entonces la pregunta sería de fondo si se quisiera predecir, influenciar esa conducta de manera adecuada, cuál es la función que cumple en ese entorno, es decir, cuáles son los reforzadores con los que contacta o cuáles son los castigos que está pretendiendo evitar. Otra premisa del conductismo es que la ciencia se construye de abajo hacia arriba en el sentido, claro, no significa que necesariamente tenga que ser así, pero en este orden de ideas, el asunto es que mm, no se trata tanto de cuáles sean eh, las conductas que emita, por ejemplo, una paloma o una rata en el laboratorio, sino cuáles son los principios generales que extraemos de esas situaciones particulares que se agregan, ¿no? Que se repiten una y otra vez. A partir de ello es que sacamos unos principios generales y esos principios generales, pues, son los que luego van a poder llevarse, por ejemplo, a entornos clínicos para aplicarlos o entornos organizacionales o entornos sociales o penitenciarios, bueno, la naturaleza que sea. Esos principios generales que se abstraen igual se abstraen desde el entorno y la interacción concreta del animal y luego al abstraerlos y volverlos generales pues se pueden aplicar obviamente de manera flexible sabiendo que en el laboratorio se tiene control sobre cosas que no se tiene control en el mundo normal. En el laboratorio se puede controlar si el animal va a pasar hambre para que la comida adquiera más poder reforzante, por ejemplo.
cosa que es imposible de controlar en un entorno clínico y cosas por el estilo. Bueno, pero igual, entonces se abstrae y se construye a partir de allí una comprensión general con la aplicación de esos principios. Y esto, por supuesto, se fundamenta también en la idea de que hay una continuidad entre el ser humano y las otras especies. Uno ahí podría filosóficamente quizás plantear algunas cosas que son particulares del ser humano o pensar cuál podría ser la, el significado filosófico, ontológico de que el ser humano tenga una capacidad relacional como la capacidad de generar este tipo de, mm, de respuesta, ¿no? De respuesta relacional, pero lo cierto es que igual se asume que existe continuidad, o sea, que somos, que los modos de aprendizaje y las predisposiciones que tienen muchos animales también son modos de aprendizaje, son predisposiciones que nosotros compartimos. Por ejemplo, el estudio aquí habla del estudio de los gorilas sobre el apego o el estudio de funciones cerebrales básicas en algunos animales. En general, ese tipo de cosas sigue funcionando en nosotros. A veces existe en el conductismo una tendencia excesiva a desconocer el contexto filogenético, que es el contexto de desarrollo evolutivo de toda la especie y las tendencias que son propias de esos, pues, de las especies, particularmente de la especie humana, ¿no? Hay como una especie de temor al reconocimiento de que hay tendencias que son biológicas, de que hay em, pues cosas que compartimos con el resto de animales, también en nuestro modo de interactuar con los demás. Y pues es sumamente complicado, ¿no? Porque claramente también hay excesos en el lado en el que se pretende atribuir todo, atribuir todas las conductas o atribuir un número muy significativo de conductas a tendencias biológicas, sin la pregunta por las funciones que se está cumpliendo y sin la pregunta por la posibilidad de la emisión de topografías alternativas. Quizás ahí es donde hay un problema. Mm, Pero en cualquier caso, el hecho es que si uno asume la continuidad que hay entre las otras especies y el ser humano, tiene que asumir, primero, que existen predisposiciones y segundo, que la posibilidad de aprendizaje pavloviano y operante que tiene el resto de especies, pues también las tenemos nosotros. No hay una diferencia esencial entre una cosa y otra. Somos iguales y por eso los principios que se encuentran en el laboratorio o en los experimentos o los principios que se encuentran en los estudios observacionales, como los que se hacen en otro tipo de aproximaciones, pues siempre alimentan, cuando se realizan sobre animales, siempre alimentan cómo comprendemos al ser humano, porque el ser humano, pues igual es un animal. Bien, entonces podemos aprender un montón de los seres humanos estudiando cómo se comportan estos animales. Y bien, en este contexto radical no significa extremo, sino consistente. Esto en relación con el conductismo radical. El conductismo radical de Skinner es radical en el sentido de que asume que las emociones, los pensamientos y las acciones son todos tipos de conducta. Entonces, todo aquello que hace el organismo, desde la perspectiva skinneriana, se estudia en términos de conducta. Se estudia en términos de algo que emite el organismo, algo que hace el organismo eh, con una función en términos de interacción con su entorno. Naturalmente, esta es la diferencia entre aprendizaje pavloviano y aprendizaje operante. No es este el momento de analizarlo, pero hay una continuidad también entre la conducta operante y la conducta respondiente. ¿No? Conducta por aprendizaje operante y por aprendizaje clásico o pavloviano. Esa continuidad está estudiada en términos muy interesantes por Staddon, John Staddon, que fue alumno de Herrnstein y de Skinner. De hecho, pues, gran parte de sus investigaciones las hizo en el mismo laboratorio de Skinner y pues es muy interesante la continuidad que hay entre ambas cosas. Mm, si uno
lo piensa realmente desde esa perspectiva, no hay tampoco diferencias que sean estrictamente pues, radicales entre un tipo de conducta y otro. Hay un continuo entre ellas también. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos que emociones, pensamientos y acciones son todos tipos de conducta porque la conducta es todo lo que un organismo hace en interacción con su entorno. Entonces, a todo se le analiza de la misma manera, sin perjuicio. Y eso es algo que faltaba quizás en el conductismo radical y que eh, el conductismo contextual trae de vuelta, y es la capacidad de análisis de los eventos internos en tanto que antecedentes de conductas que siguen. Entonces, pues hay cosas que hacemos, hay acciones que ejecutamos eh, como forma de gestionar lo que está pasando, entre comillas, dentro de nosotros, como forma de gestionar los pensamientos que estamos teniendo. Podemos hacer cosas para evitar pensamientos, podemos pensar cosas para evitar centrarnos en el momento actual, ¿no? Podemos pensar cosas y actuar para gestionar emociones. Podemos tener emociones que se activan por cosas que están afuera, ¿no? Por cosas que están ocurriendo, pero también por pensamientos que nosotros mismos estamos teniendo. Podemos tener pensamientos con la finalidad de generarnos activaciones emocionales. Entonces, bueno, hay toda una interacción entre una cosa y otra y por eso, pues al final, todos son conductas sin perjuicio de que cada una de esas conductas pueda a su vez ser antecedente de la siguiente conducta. Bien, en esa medida el estímulo y la respuesta son codependientes y deben considerarse juntos. Esa es la operante, ¿no? Uno no puede considerar simplemente la respuesta de forma autónoma respecto de los estímulos que la están gobernando. Ese es el punto central allí. Bien, bueno, entonces aprendizaje operante y aprendizaje respondiente son los dos elementos principales del análisis de la conducta. Y el aprendizaje operante o el condicionamiento operante es el aprendizaje a través de las consecuencias. Entonces, las consecuencias que siguen a una conducta, lo mismo que a una respuesta, influencian la probabilidad de que el comportamiento se repita. Normalmente se entiende que la consecuencia debe ser agradable para el organismo. Sin embargo, pues Watson ya de entrada ponía muy en duda esto, pero no se sabía muy bien cómo manejarlo. Mm, para Thorndike, en cambio, era pues totalmente claro que la cuestión era si era agradable o desagradable. Pero Skinner hace un planteamiento que tiene sentido si no se lleva al extremo, si radical no se entiende como extremista. Y es que la consecuencia no podemos saber si resulta agradable para el organismo. No tenemos acceso a la subjetividad, a la experiencia subjetiva del otro, a la experiencia subjetiva del organismo. Solo tenemos acceso a las conductas que podamos eventualmente medir. Hoy en día hemos avanzado mucho en medición de conductas cerebrales, de conductas endocrinas. Con la inteligencia artificial se ha avanzado con esto y con la tecnología que pues, va punteando también se va avanzando mucho en todo esto, pero pues igual es muy difícil y en general a lo único a lo que tenemos acceso en términos humanos, además de las acciones usuales, pues es también a la conducta verbal, que también es una emisión que es pública en el sentido de que puede ser vista por otros. Entonces, lo que Skinner dice es, no tenemos cómo saber si el reforzador es apetitivo, si el reforzador es más bien agradable, si es placentero, ¿no? Para ponerlo en términos freudianos. Lo único que podemos saber es si cuando ocurre esta conducta y yo le doy esta consecuencia, si esta conducta comienza a aumentar o comienza a decrecer. Eso es lo único que yo puedo ver. Y entonces el reforzador, desde la perspectiva skinneriana, ya no se va a definir por ser agradable, sino que se va a definir por que aumenta la probabilidad de que la conducta se aumente. Y lo mismo, el castigo
no se va a definir por el hecho de ser desagradable, sino que se va a definir por el hecho de que reduce la conducta, porque es lo único a lo que tenemos acceso. Claro, eh, si uno pues no se aferra de manera excesiva a ese tipo de cosas, pues uno puede decir es razonable deducir del hecho de que una consecuencia aumente la conducta, deducir de allí que esa consecuencia es agradable. Es razonable deducirlo, pero es una deducción, no es algo a lo que tengamos acceso directo. Y ese es el énfasis de Skinner al respecto. Entonces, lo que tenemos en términos, el núcleo principal del condicionamiento operante es que la consecuencia influencia la probabilidad de que el comportamiento se repita o no en el futuro. Bien. Otro concepto importante es que en el análisis de conducta, los comportamientos se parecen, o lo que nos interesa en términos de parecido de conductas, es que tengan la misma función, es decir, que pertenezcan a la misma clase funcional. Entonces, lo que analizamos usualmente, quienes hayan visto los formatos de Leonidas Castro, por ejemplo, es el conjunto de instancias o el conjunto de eventos en los que se emite un comportamiento que cumple la misma función que otro conjunto de topografías, digamos. Entonces, esa emisión de topografías se reúnen bajo una misma sombrilla que es tener la misma función. Y eso es una clase funcional. Y eso es lo que se analiza, especialmente pues cuando toda la clase funcional puede resultar problemática, dependiendo. O en todo caso, eh, puede haber algunas más problemáticas que otras y dependiendo de eso se pueden comenzar a reforzar algunas de esas emisiones y otras no. En fin. Incluso la consecuencia que gobierna cierto comportamiento precede al comportamiento que gobierna. Hmm. Pensemos hoy un, un niño eh, hace el esfuerzo de leer unas sílabas y por eso se le da un premio como unas gomitas o una chocolatina. Esta consecuencia que se le dio, que es la chocolatina, está gobernando la emisión que tendrá mañana ese niño. Pues mañana ese niño va a volver a intentar leer esas sílabas y practicar su capacidad de lectura. Al hacerlo, va a estar gobernado por que hoy recibió esa chocolatina. Entonces mañana podrá recibir otra, por ejemplo. Entonces pasado mañana volverá a emitir la conducta, podríamos decir buscando la chocolatina, pero en realidad la emisión de la conducta está gobernada por las chocolatinas anteriores, que son las que cada una va aumentando la probabilidad de que siga presentándose esa conducta. Y lo mismo con cualquier otra conducta. Eh, una persona que interactúa de una manera problemática, probablemente lo hace porque en distintas circunstancias eso ha sido reforzado de manera continuada. Entonces, me comporto de esta manera, obtengo algo, eso aumenta la probabilidad de que mañana me comporte de nuevo así, vuelvo a hacerlo y vuelvo a ser reforzado y así sucesivamente. Bien, estímulo discriminativo señala una conexión histórica entre el comportamiento y cierta consecuencia. El estímulo discriminativo dentro del conjunto del contexto, el estímulo discriminativo es el que va a señalar que el reforzador está disponible. El estímulo discriminativo me avisa que, pues que voy a ser reforzado si actúo de cierta manera. Aparte del estímulo discriminativo, existen variables que son disposicionales. Entonces hay una serie de cosas que afectan la probabilidad de que el organismo emita la conducta al margen de que el estímulo discriminativo esté presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El estímulo discriminativo le avisa al organismo de la disponibilidad de el reforzador, pero que el organismo emita o no emita la conducta operante que
dado ese estímulo discriminativo, obtendría ese reforzador, dependerá de una serie de cosas. Dependerá de las operaciones motivacionales, es decir, de que haya privación o haya saciación, dependerá de que haya o no haya estímulos inhibitorios, dependerá, bueno, que en ese caso serían, pues, estarían interactuando directamente con el estímulo discriminativo. Dependerá, en el caso del ser humano, también de las reglas verbales que puedan llegar en un caso específico a controlar la conducta. Y una cosa importante acá es que aunque suele ser importante discriminar entre funciones o diferenciar, distinguir entre funciones discriminativas y funciones motivacionales, ¿no?, que están en el antecedente, no siempre es así, no siempre es útil, no siempre hay que diferenciar del todo esto, sino que de algún modo hay que tener la sensibilidad de identificar cuándo sí, cuándo no, cuándo importa y cuándo no importa, y adicionalmente poder percatarse de cuándo ni siquiera es posible diferenciarlas. En algunos casos puede llegar a ser eh, pues, difícil o inútil diferenciar operaciones motivacionales o en general variables disposicionales de estímulo discriminativo. Y eso es una cosa muy particular de aceptación y compromiso, o en general del conductismo contextual, del contextualismo funcional, porque eh, la idea del acto en contexto es que el acto ocurre en el contexto multicausal. No es solo el estímulo discriminativo, no es solo el conjunto de variables disposicionales dado un estímulo discriminativo e incluso dado un estado disposicional del cuerpo, ¿no? Uno como diferencia el estado disposicional respecto de las mismas variables disposicionales, eh, aunque se está caminando hacia allá. Hace pocos días en una conferencia le escuchaba a, al mismo Stephen Hayes hablar de eso, ¿no? Que de algún modo pareciera que estamos pasando de la contingencia de 3 términos a una contingencia de 4 términos que incorpora el estado disposicional del organismo. Y de nuevo, quizás el que mejor ha estudiado este tema es Staddon, John Staddon. Eh, pues el libro es Conductismo Teórico, Behavioral, Be- Theoretical Behaviorism. Theoretical Behaviorism. No estoy seguro de que se consiga en español, pero realmente vale mucho la pena echarle un ojo. Mm, Bien, entonces, esta multicausalidad de algún modo puede entenderse también en términos de suma algebraica. Tratemos de recordar ese concepto que es muy bueno, es muy útil para este tipo de cosas y es muy utilizado como forma de explicar cómo se emite cómo dispara una neurona. Entonces, recordemos, la neurona está a menos 75 milivoltios y con toda la información que recibe en sus dendritas debe alcanzar 55 milivoltios. Está a menos 75, tiene que llegar a 55 positivo. Todas las neuronas que están alrededor le van mandando señales, ¿no?, con los distintos químicos que le envían a través de sus axones. Entonces llega a las dendritas y la neurona recibe eso. Entonces hay una neurona que le dice, que le manda pues la orden de subir la carga eléctrica hasta tanto, otro le ordena bajar, otro le ordena subir. Entonces digamos que ahí podemos tener un más 10, más 20, menos 30, más 40, menos 10, más otros 30, etcétera. Entonces se va sumando y va restando y va sumando y va restando. Y eso en algún punto puede llegar a ser igual a 55 milivoltios. Se cruza un umbral y al cruzar un umbral la neurona dispara. Y entonces le envía la información a la siguiente neurona. Obviamente eso ocurre en cuestión de milisegundos. La idea es que la activación del estado en el organismo funciona más o menos igual. Hay una serie de inputs, ¿no? Hay una serie de cosas que llegan, de muchas causas que llegan, algunas excitatorias, otras inhibitorias, y dentro de ese conjunto, pues se llega al punto en el que se cruza un umbral. Al cruzar un umbral se activan una serie de posibles conductas operantes, de las que luego el medio seleccionará según lo que se refuerce. Obviamente, estas conductas
operantes que se pueden emitir con base en este estado son conductas que de cierto modo hacen parte del repertorio innato de ese estado. Pero bueno. Y entonces finalmente, pues esa suma algebraica de sumo y resto cosas y finalmente me da algo, es lo que desemboca en que tenga al final una conducta, una emisión del estado, si lo entendemos como conducta también, y luego de las operantes que se derivan de allí. En ese sentido, es que el conductismo contextual asume que en muchas ocasiones no vale la pena preguntarse de una manera excesivamente detallada por los estímulos discriminativos, sino que vale la pena preguntarse de forma general, de forma holística, por el contexto. ¿Cuáles son todas aquellas cosas que entran a interactuar con el organismo, que le ponen en un estado específico y que finalmente implican la emisión de operantes posibles de conductas operantes posibles para que el medio seleccione a partir de allí? Entonces es una visión compleja del contexto, una visión multicausal, donde entendemos que son muchos estímulos que se suman algebraicamente unos con otros. Es frecuente, bueno, es frecuente hacer esa discriminación, usualmente es útil, pero pues, en muchas ocasiones no es necesario, ¿no? Eso es lo que continúa aquí en el texto. Mm, Otra idea importante de Hayes dentro de las perspectivas del conductismo contextual, pero que él atribuye de cierto modo a Skinner. Es que Hayes tiene ahí unos temas filosóficos que no dejan de ser también debatibles y problemáticos. Pero hay muchas cosas que son bastante acertadas y que sí complementan muy bien a Skinner, sin duda alguna. Que Hayes se considera a sí mismo un skinneriano, ¿no? Eso no puede perderse de vista tampoco. Em, la idea, y es una idea que en efecto está en sobre el conductismo de Skinner, que es que el conocimiento científico, y Hayes lo expande a todo tipo de conocimiento, es adquirir, pues, o más bien el conocimiento es en sí mismo el conjunto de habilidades que permiten hacer ciertas cosas. Mm, Skinner mantiene eso en el conocimiento científico. Yo creo que quizás Hayes excede un poco el tema al llevar la definición del conocimiento únicamente en términos pragmáticos de esa manera. A ver, pues, espero que esto no sea demasiado raro. Aristóteles hace una serie de planteamientos sobre los tipos de conocimiento. Entonces tenemos la tecné, que es un saber hacer que construye cosas, por decirlo así. En la tecné podríamos incluir lo que entendemos por ciencia hoy en día. Eh, la, eh, la fronesis, que es la sabiduría, el saber comportarse, el saber actuar de manera eficiente en la vida cotidiana. Y Sofía, que estaría compuesto por episteme, que es el conocimiento puramente teórico, y nous, que es la pura percepción. Más o menos sería algo por el estilo. La forma como Skinner ve el conocimiento científico, pues es tecné, es saber hacer cosas. Y ese conocimiento lo expande Hayes hacia lo que Aristóteles habría llamado frenesis. Lo que estamos intentando hacer en terapia con una persona y lo que intentamos hacer cuando buscamos la flexibilidad psicológica y trabajamos los 6 procesos de aceptación y compromiso es generar frenesis, es generar la capacidad de actuar de manera flexible en el entorno y de manera flexible con miras a ser eficientes. Una actuación que sea eficiente para lograr unos valores o para lograr encarnar, por así decirlo, unos valores específicos. Mm, pero eso no necesariamente tendría que pelear con episteme y con nous. De hecho, nous, en cuanto a percepción pura, ¿no? En cuanto a intuición pura, pues es básicamente el yo perspectiva o el yo contexto, ¿no? Quizás un poco la pelea de los pragmáticos en cuanto a escuela filosófica es con la episteme, que es el conocimiento teórico descriptivo, porque no le ven una utilidad directa. Pero eso no significa que
no existe que no tenga valor, ¿no? Quizás yo considero que hay un exceso en ese tipo de afirmación. Pero el núcleo de todo esto es el conocimiento se orienta a poder hacer cosas, a poder hacer cosas que son valiosas. El conocimiento es, ante todo, dentro de este contexto, y especialmente en el contexto de la investigación de laboratorio y en el contexto terapéutico, sea clínico, social, organizacional, en cualquier contexto de aplicación de psicología aplicada, el conocimiento es sobre todo algo que permite actuar de manera eficiente, algo que permite el conjunto de habilidades que permiten lograr cosas. Y ese lograr cosas en psicología pasa por predecir e influenciar la conducta, predecir e influenciar el comportamiento propio y de otros. Y sobre esa base es que ese conocimiento adquiere valor. Bueno, por hoy dejaré aquí. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.